Sri Lanka, una tierra donde reinos enteros florecieron sobre cumbres rocosas y colosales embalses, fueron construidos a mano para domar la tierra seca. Cada rincón susurra historias de ambición humana y resiliencia. Imagina caminar por plantaciones de té envueltas en neblina, donde todavía se cosechan a mano algunos de los mejores tés del mundo. O seguir los senderos alisados por los pasos de peregrinos budistas durante más de 1000 años. Templos tallados en cuevas y adornados con murales permanecen como testigos silenciosos de imperios ya desaparecidos. Acompáñame y te voy a mostrar la verdadera Sri Lanka, un lugar lleno de maravillas ocultas, mucho más fascinante que cualquier postal. Fuerte Gale es una ciudad fortificada ubicada en la costa suroeste de Sri Lanka. El fuerte refleja de forma visible la influencia tanto de las tradiciones arquitectónicas europeas como de las sudasiáticas. Fue construido por primera vez en 1588 por los portugueses y luego fue ampliado y reforzado por los holandeses menos de un siglo después. Debido a su ubicación estratégica, incluso fue utilizado por los británicos como base naval durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro del fuerte hay varios monumentos icónicos que representan su rica historia, como la Torre del Reloj de 1882, una de las más antiguas de Sri Lanka. El monasterio budista Mahamevnawa es una reconocida red de monasterios budistas. Fue fundado en 1999 con el objetivo de revivir las enseñanzas de Buda en su forma más pura, tal como se conservan en el canon budista Theravada. El monasterio sigue fielmente esta misión original, y sus monjes evitan mezclar estas enseñanzas con interpretaciones posteriores o prácticas de otras tradiciones budistas. El Templo de las Cuevas de Dambulla, también conocido como el Templo Dorado de Dambulla, es una maravilla del arte y la arquitectura budista antigua. Este sitio sagrado está compuesto por 5 cuevas talladas en un enorme afloramiento de granito, repletas de murales y siglos de patrimonio budista. El complejo alberga más de 150 estatuas, en su mayoría del Buda, aunque también incluye algunas deidades hindúes, reflejando la fusión entre las tradiciones budista e hindú. Los techos y las paredes están cubiertos con más de 2100 metros cuadrados de frescos, que retratan escenas de la vida del Buda, eventos históricos y motivos simbólicos. Los orígenes del templo se remontan al siglo I a.C., durante el reinado del rey Balagamba. Tras ser exiliado por invasores del sur de la India, se dice que el rey se refugió en estas cuevas y las transformó en un templo budista como acto de gratitud al recuperar su trono. Diyatilaka Mandapaya, conocida comúnmente como la isla del lago de Kandy, es una pequeña pero fascinante isla que, según se dice, alguna vez fue un refugio real. Algunas versiones sugieren que se utilizaba como parte del harén del rey, ofreciendo un espacio aislado y sereno para sus reinas y concubinas.
También funcionó como un pabellón de baño real, y se cree que había túneles secretos que la conectaban con el complejo del Palacio Real en la orilla este del lago. La isla se encuentra en el centro del lago de Kandy y es uno de los elementos más destacados de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El lago fue construido en 1807 por el rey Sri Wikrama Rajasinghe, el último monarca del reino de Kandy. El rey tuvo la idea de embellecer su capital mediante la construcción de este lago artificial, que reemplazó los arrozales que antes ocupaban la zona. La ciudad de Kandy es reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es venerada por su profundo legado budista. Fue la capital del reino de Kandy, el último reino independiente de Sri Lanka que resistió durante siglos las invasiones de portugueses, holandeses y británicos. Un ejemplo emblemático del legado budista de la ciudad es el Sri Dalada Maligawa, uno de los destinos de peregrinación más importantes del país. Este templo alberga la reliquia del diente sagrado de Buda, que se cree es un colmillo del Buda recuperado de su pira funeraria en el año 543 a.C. Fue traído a Sri Lanka por descendientes de la familia real Brahmadatta, a quienes se les encomendó la misión de proteger la reliquia sin adueñarse de ella. Con vista a la ciudad, se alza la estatua de Buda Vajirabhakanda Vihara, una de las más altas de Sri Lanka. Pintada de un blanco impecable y con una altura de 26 metros, representa al Buda en la postura sentada de Samadhi, símbolo de meditación profunda. El nombre original del lugar se traduce como Colina del Ser Terrible, en referencia a antiguas leyendas que decían que la colina estaba embrujada. Sin embargo, hoy es más conocida por la serenidad que transmite gracias a la presencia de la estatua. La cascada Diyaluma es una de las cascadas más espectaculares de Sri Lanka, famosa por su imponente caída y por sus piscinas naturales que parecen infinitas. Con 220 metros de altura, es la segunda cascada más alta del país. Su nombre significa flujo rápido de agua, en cingalés, lo que refleja perfectamente sus múltiples caídas y pozas que se despliegan a lo largo del acantilado. Además, las formaciones rocosas de la cascada provienen de antiguas rocas volcánicas, lo que le da su aspecto singular. Según la leyenda local, un trágico romance está ligado al lugar. Se dice que un joven jefe tribal y su amada murieron al caer por la cascada mientras huían del padre de ella, que desaprobaba la relación. El Puente de los 9 Arcos, también conocido como el Puente en el Cielo, es uno de los monumentos más famosos del país. Fue construido durante el periodo colonial británico en 1921, como parte de la línea ferroviaria que conecta Badulla con Colombo. Se diseñó para atravesar una profunda garganta y es reconocido por su elegante curvatura y su estructura robusta. Según el folclore local, un ingeniero autodidacta de la zona jugó un papel clave en la construcción
al compartir sus conocimientos sobre el trabajo con piedra. En las colinas brumosas de la provincia de Uba, Japutale es una encantadora ciudad montañosa, reconocida por sus densas plantaciones de té y paisajes sensacionales. El té fue introducido por primera vez en Sri Lanka por los británicos a mediados del siglo XIX, tras el colapso de la industria cafetera debido a una enfermedad fúngica. Desde entonces, la ciudad se convirtió rápidamente en un centro importante para el cultivo de té, gracias a su clima ideal y suelo fértil. De hecho, las plantaciones contribuyen a la reputación del país como uno de los principales productores mundiales de té de Ceilán, conocido por su sabor y aroma distintivos. Hoy en día, muchas fincas de té en la ciudad están adoptando prácticas sostenibles, incluyendo la agricultura orgánica y las iniciativas de comercio justo. La pagoda japonesa de la paz de Rumasala es un templo budista blanco resplandeciente que se alza como símbolo de amistad entre Japón y Sri Lanka. La pagoda fue construida por la orden budista Nippon-san Myohoji, una secta budista japonesa que edifica pagodas de la paz en todo el mundo para promover la unidad global y la no violencia. Fue erigida tras el tsunami del Océano Índico de 2004, que devastó gran parte de la costa de Sri Lanka. La Torre Ambuluwawa es una estructura de 48 metros de altura que recuerda a una stupa budista, con una escalera en espiral que asciende hasta la cima. La torre y su complejo de biodiversidad fueron inaugurados en 2009 como parte de un proyecto destinado a promover la unidad religiosa y la conciencia ambiental. Celebra la armonía entre religiones, incorporando influencias arquitectónicas budistas, hindúes, musulmanas y cristianas. El lugar también forma parte de un proyecto de conservación de la biodiversidad, albergando más de 200 especies de plantas, incluidas hierbas medicinales raras y plantas con flores. Anuradhapura es una de las ciudades más antiguas y significativas del país, ya que fue la primera capital de Sri Lanka. La ciudad alberga monumentos icónicos como la stupa Jetavanaramaya. En su época, fue la tercera estructura más alta del mundo antiguo. Esta imponente stupa de ladrillo fue construida por el rey Mahasena en el siglo III después de Cristo. También se encuentra el templo Ruwanwelisaya, una enorme stupa blanca construida por el rey Tutugemunu en el siglo II a.C. Conocida como la Gran Stupa, simboliza el apogeo de la devoción budista y la ingeniería en Anuradhapura. Nombradas en honor a un personaje legendario del épico indio Ramayana, las cascadas de Ravana están impregnadas de significado mitológico y de belleza natural. Según el folclore de Sri Lanka, el rey Ravana, antagonista del épico, secuestró a la esposa del dios Rama y la llevó a Sri Lanka.
La leyenda dice que la escondió en una cueva detrás de la cascada, la cual también lleva su nombre. La zona es considerada sagrada y constituye un sitio importante para quienes siguen la ruta del Ramayana. Las cascadas se encuentran en el pueblo de Ella, una aldea que alguna vez fue tranquila y que se ha transformado en un concurrido destino turístico gracias a su ambiente relajado y amigable para mochileros. Además, forma parte de la ya mencionada región de cultivo de té de uva, una de las zonas más reconocidas por la producción de té de Ceilán. La antigua ciudad de Polonnaruwa es reconocida por sus ruinas bien conservadas, tallados intrincados y avanzados sistemas de irrigación. Tras la invasión de la dinastía Chola del sur de la India, se convirtió en la nueva capital de Sri Lanka en el siglo XI después de Cristo. La dinastía Chola introdujo influencias hindúes, lo que dio lugar a una mezcla de estilos arquitectónicos budistas cingaleses y tamiles hindúes. Cuando la dinastía Chola llegó a su fin, una aspirante rival al trono supuestamente maldijo la ciudad de Polonnaruwa. Su resistencia y posterior derrota forman parte del folclore local que explica el eventual abandono de la ciudad. El monasterio de Kudumbigala fue establecido en el año 246 a.C., durante una época en la que el budismo florecía en el país. Servía como refugio para monjes budistas que buscaban la soledad para meditar y alcanzar la iluminación espiritual. El sitio alberga más de 200 cuevas excavadas en la roca que contienen antiguas inscripciones en escritura brahmi, las cuales eran utilizadas como viviendas por los monjes. Mirisa, un encantador pueblo costero, en la costa sur de Sri Lanka, alberga algunas de las playas más hermosas del país. Uno de sus lugares más famosos es la playa de Mirisa, una playa en forma de media luna, conocida por su arena suave y aguas cristalinas. Muy cerca se encuentran otras atracciones populares, como Coconut Tree Hill y Parrot Rock. Coconut Tree Hill es una colina de roca rojiza, coronada por palmeras cocoteras. Según la tradición local, alguna vez fue un espacio sagrado para los pescadores de la zona. Antes de salir al mar, solían subir a la colina para hacer ofrendas a los dioses del océano, pidiendo viajes seguros y abundantes pescas. Parrot Rock es una pequeña isla rocosa, situada justo frente a la costa de la playa de Mirisa, a la que se puede acceder durante la marea baja caminando por aguas poco profundas. Recibe su nombre de una leyenda popular sobre un loro gigante que alguna vez habría hecho de la roca su hogar y que se creía protector del mar y de los pescadores. Se decía que el loro se posaba allí cada día, guiando a los pescadores con sus cantos y advirtiéndoles sobre tormentas inminentes. El Centro Budista Internacional de Nelligala, comúnmente conocido como Templo Nelligala, es un moderno templo budista ubicado en la cima de la montaña del mismo nombre. El recinto del templo alberga varias estatuas doradas del Buda de gran tamaño, cada una de las cuales irradia una profunda sensación de paz y reverencia. De forma única, el templo también alberga un árbol sagrado de Bodhi, plantado en un cuenco dorado.
La cascada Laksapana es la octava más alta del país, con una altura de 126 metros. El nombre Laksapana se cree que proviene de las palabras cingalesas para 100.000 y lámparas, simbolizando su brillo y energía. También se dice que el Buda descansó en las cuevas detrás de la cascada durante su visita a Sri Lanka, lo que convierte a este lugar en un sitio sagrado para muchos budistas. El fuerte de Jaffna es el segundo más grande de Sri Lanka y es reconocido como uno de los fuertes europeos más sofisticados de Asia. Fue construido originalmente por los portugueses a principios del siglo XVII, pero más tarde los holandeses lo reconstruyeron y ampliaron hasta darle su actual forma de estrella. La isla Taprobán es una impresionante isla privada, conocida por su lujo y belleza escénica. El nombre, Taprobán, proviene del antiguo término griego y romano para Sri Lanka, utilizado por los primeros exploradores y geógrafos. En la década de 1920, un aristócrata francés compró la isla y construyó su icónica Villa Blanca, transformándola en un refugio tropical. Hoy en día, la isla es de propiedad privada y funciona como una villa de lujo en alquiler. Como la ciudad más grande del país y su centro económico, Colombo ofrece una combinación única de energía cosmopolita y encanto tradicional. Su ubicación estratégica a orillas del Océano Índico la convirtió en un puerto destacado para los comerciantes antiguos, incluidos griegos, árabes y chinos. El monumento más destacado de la ciudad es la Torre del Loto, la estructura más alta del sur de Asia. El proyecto fue iniciado en 2012 por el gobierno de Sri Lanka con el objetivo de mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del país y promover el turismo. Finalmente, fue inaugurado oficialmente en 2019. El loto simboliza la pureza en la cultura de Sri Lanka y representa el crecimiento floreciente de la nación. El Parque Nacional Minería, ubicado en la provincia norte central, es un santuario de vida silvestre famoso por sus icónicas concentraciones de elefantes. Con una extensión de 8.889 hectáreas, el parque se organiza en torno a un antiguo embalse artificial que proporciona agua a la fauna durante la estación seca. Declarado Santuario de Vida Silvestre en 1938, Minerilla se convirtió en Parque Nacional en 1997, garantizando así la conservación de sus diversos ecosistemas. La playa de Jiriquetilla, conocida cariñosamente como Jiri, es una pequeña bahía en forma de media luna que hasta hace pocos años era simplemente un tranquilo pueblo de pescadores. Su nombre significa cinturón de arenas en cingalés, haciendo referencia a la forma curva de su costa. De hecho, algunos dicen que esa forma de media luna actúa como un cinturón protector, resguardando la costa de climas adversos y corrientes peligrosas. Otras leyendas locales afirman que las aguas de Jiriquetilla tienen propiedades curativas, basándose en un antiguo relato sobre un sabio que meditaba en los bosques cercanos. Se dice que la playa y su bahía fueron bendecidas para ofrecer renovación y calma a todo aquel que las visite. Sigirilla, a menudo llamada la octava maravilla del mundo, posee una historia profunda y fascinante. Inicialmente, Sigirilla funcionó como un monasterio budista. Más tarde,
fue transformada en una fortaleza real y palacio por el rey Kashyapa, quien ascendió al trono por medios controvertidos. Tras su caída en el año 495 después de Cristo, el sitio volvió a cumplir una función religiosa, albergando a monjes durante siglos. Muchos siglos después, la fortaleza fue redescubierta y documentada por arqueólogos británicos en el siglo XIX. Las garras del león son los restos icónicos de una enorme estatua de león que alguna vez marcó la entrada a la fortaleza. Hoy en día solo permanecen las gigantescas garras, que simbolizan la fuerza y el poder del rey. El león es un motivo recurrente en la cultura de Sri Lanka, donde representa la valentía y la protección. La roca Pidurangala, situada a solo 2 kilómetros de Sigiriya, fue históricamente un monasterio budista. Se cree que el rey Kashyapa ofreció este santuario a los monjes al transformar Sigiriya en su palacio real. Con una altura de 49 metros, el faro de Dondra Head es el más alto de Sri Lanka y uno de los más altos del sudeste asiático. Construido con granito y ladrillos importados de Inglaterra, el faro formaba parte de una red más amplia, destinada a garantizar el paso seguro de los barcos que navegaban por las transitadas rutas marítimas este-oeste. El templo rupestre de Aluvyaraya es un sitio budista sagrado, célebre por ser el lugar donde por primera vez se escribieron las escrituras budistas en pali sobre hojas de palma, lo que permitió preservar las enseñanzas del Buda para las generaciones futuras. Se dice que fue fundado por el Arahat Mahinda, quien introdujo el budismo en Sri Lanka. Con una caída de 109 metros, la cascada de Ramboda es la 11ª más alta de Sri Lanka. Forma parte de una serie de saltos de agua creados por el río Panaoya, un afluente del río Kotmale. La cascada se distingue por su estructura en 3 niveles, donde el agua fluye en etapas claramente definidas. La ciudad de Ella, conocida por su clima fresco y sus jardines de té, es un centro destacado de cultivo de té. El cultivo de té en Ella se remonta a la época colonial británica, cuando la región se convirtió en un punto clave para la producción de té de Ceilán. Su elevada altitud proporciona las condiciones ideales para el cultivo, lo que contribuye a la calidad superior del té. Amplias extensiones de arbustos verdes se despliegan sobre colinas onduladas, permitiendo a los visitantes recorrer las plantaciones y conocer de cerca las técnicas tradicionales de cosecha. Esto es Sri Lanka, una tierra de maravillas naturales y prodigios arquitectónicos asombrosos. Ahora, si no quieres perderte las maravillas más grandes de Wyoming, mira este video.